pensé que estaba haciendo lo correcto, ¿sabes? Mi hermana me pidió un favor enorme: dejar que sus suegros se quedaran en mi casa mientras yo estaba fuera por trabajo. Solo unas semanas, me aseguró. Así que, sin dudarlo, les di mis llaves, mi confianza y mi hogar. Pero el favor se convirtió en una pesadilla. Cuando volví, la llave no entraba en la cerradura. Las habían cambiado. Miré por la ventana y vi que mis fotos, mis recuerdos, habían desaparecido de las paredes. Y lo peor de todo, el golpe más duro, fue descubrir que mi propia familia, la gente en la que más confiaba, estaba detrás de esta traición. Me habían quitado mi casa, y mi hermana lo sabía todo. Si quieres saber cómo se desarrolló esta historia de engaño y cómo luché para recuperar lo que es mío, suscríbete y no. Nunca pensé que un simple acto de bondad podría convertirse en mi peor pesadilla. Todo empezó a principios de noviembre, con una llamada de mi hermana, Laura. La reconocí al instante, esa voz temblorosa que solo usa cuando necesita algo con urgencia. Me dijo: por favor, solo serán unas semanas, te lo prometo. Los papás de Marcos se quedaron sin casa, la remodelación de la suya se atrasó y no tienen a dónde ir. Tú vas a estar de viaje, ni siquiera lo vas a notar. Dudé por un momento. Mi casa es mi santuario. Es pequeña, pero está llena de mis recuerdos, mis plantas, mis libros y ese olor a café que me recibe cada mañana. Pero entonces recordé las palabras de mis padres: la familia siempre debe ayudarse. Así que acepté. ¿Qué podría salir mal? Les dejé mis llaves, mi casa y una lista detallada con todo lo que debían cuidar. Empaqué mis maletas, le di un último vistazo a mi hogar, sintiendo esa tranquilidad de haber hecho lo correcto, y me fui al aeropuerto. No tenía idea de que al volver, nada sería igual. El viaje de trabajo duró casi 6 semanas. Era una oportunidad que había esperado durante años, así que estaba completamente enfocado. De vez en cuando, Laura me enviaba mensajes cortos para tranquilizarme. Todo va de maravilla por aquí. Están súper agradecidos contigo. No te preocupes por nada. Y yo le creí. Confié ciegamente en mi hermana. Jamás imaginé que esa confianza se convertiría en mi error más grande. Los últimos días del viaje empecé a sentirme inquieto. Las últimas 2 noches tuve la misma pesadilla. Soñaba que volvía a casa, abría la puerta y no la reconocía. Las paredes eran de otro color, la luz era fría y extraña, y escuchaba voces que no eran las mías. Me despertaba con el corazón latiendo a 1000 por hora, sudando frío. Intentaba convencerme de que solo era la ansiedad por volver, el estrés del trabajo. Pero ahora sé que no era solo eso. Era mi instinto, gritándome que algo estaba terriblemente mal en mi hogar. Cuando aterricé, le envié un mensaje a Laura. Ya llegué. ¿Puedo pasar por las llaves? Su respuesta tardó más de lo normal. Finalmente contestó: mejor ven directo a casa. Tenemos que hablar. Esa simple frase me heló la sangre. ¿Hablar de qué? Mientras iba en el taxi, 1.000.000 de escenarios pasaron por mi mente, pero ninguno me preparó para lo que estaba a punto de ver. Al llegar a mi calle, vi mi casa desde la distancia y sentí un nudo en el estómago. Algo era diferente. Cuando el taxi se detuvo, no podía creerlo. La puerta principal, que yo había pintado de un azul vibrante, ahora era de un aburrido color marrón. Mi jardín, lleno de flores que cuidaba con tanto esmero, estaba pisoteado y seco. Me bajé del taxi temblando. Mi hermana estaba en la entrada, con una cara de culpa que nunca le había visto. Antes de que entres, me dijo en voz baja, tienes que saber que hicieron algunos cambios. ¿Cambios?, le pregunté, sin entender. Abrí la puerta y el shock fue total. No era mi casa. Simplemente no lo era. Mis paredes color crema ahora estaban pintadas de un amarillo chillón horrible. Mis muebles de madera, heredados de mi abuela, habían desaparecido. En su lugar,
Había un sofá de cuero sintético y una mesa de cristal que parecían sacados de una revista barata. Mis libros ya no estaban en sus estantes. Mis plantas habían sido reemplazadas por adornos de plástico. Olía a ambientador de pino y a comida que yo nunca cocinaría. Me quedé parado en medio de la sala, sin poder respirar. Era la pesadilla hecha realidad. Mi hogar, mi refugio, había sido borrado por completo. Giré lentamente para mirar a mi hermana, que no se atrevía a levantar la vista del suelo. «Laura», le dije con una calma que ni yo mismo sabía de dónde saqué. «¿Dónde están mis cosas?» Ella finalmente me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y susurró: «Están en un depósito. A ellos no les gustaba tu estilo. Decidieron redecorar para sentirse más cómodos». La rabia me consumió. ¿Redecorar? Habían invadido mi espacio, desechado mis pertenencias y destruido mi hogar. Y mi propia hermana lo había permitido. En ese momento, supe que las cosas entre nosotros nunca volverían a ser como antes. Dejé que los suegros de mi hermana vivieran en mi casa mientras yo estaba de viaje de negocios. Pero cuando regresé, el silencio de la casa me recibió como un puñetazo en el estómago. La puerta principal estaba abierta, y dentro, el murmullo de voces desconocidas flotaba en el aire. Mis cosas, mis muebles, mis recuerdos. Todo había desaparecido. En su lugar, había un sofá de estampado floral que nunca había visto, una mesa de comedor de madera oscura y retratos de una familia que no era la mía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Subí las escaleras y en mi propio dormitorio, una pareja de ancianos dormía plácidamente. El pánico me inundó. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran estas personas? Salí de la casa sin hacer ruido, temblando, y pasé la noche en un hotel barato, con la mente dando vueltas, intentando encontrarle un sentido a esa pesadilla. Sentía que el mundo se había vuelto del revés. A la mañana siguiente, volví. Esperé a que amaneciera, sentado en el porche, con una mezcla de miedo y rabia. Cuando la familia finalmente bajó a desayunar, yo ya los estaba esperando en la cocina. El hombre, de unos 60 años, me miró con una calma que me heló la sangre. «¿Qué significa esto?», pregunté, tirando sobre la mesa una copia del contrato de venta que había encontrado entre sus cosas. Él me miró sin un ápice de sorpresa. «Laura nos dijo que te mudarías con tu novio, que ya no necesitabas la casa». Me quedé inmóvil, procesando sus palabras. «Yo no tengo novio», respondí, con la voz temblorosa. «Nunca he dicho nada de eso». La mujer que estaba a su lado soltó una carcajada seca, casi burlona. «Pues ella nos aseguró que estaba todo arreglado. Incluso ya le hemos pagado una parte del dinero». Mis manos comenzaron a temblar sin control. La verdad me golpeó de repente, tan dolorosa como inesperada. «Ustedes han sido engañados», dije, mirándolos fijamente. «Y yo también». La traición de mi propia hermana se sentía como un cuchillo en la espalda. En ese momento, entendí que no eran solo unos desconocidos en mi casa. Eran el símbolo de una mentira mucho más profunda. No había otra opción. Llamé a la policía. Con la voz entrecortada, les expliqué la situación, que esa era mi propiedad, que tenía las escrituras, las pruebas que lo demostraban. Fue un proceso largo y agotador. Pasaron horas de discusiones, revisiones de documentos y tensión en el ambiente. Finalmente, la policía les ordenó que se fueran. Mientras recogían sus pocas cosas, la familia me lanzó insultos, acusándome de arruinarles la vida. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, el sonido del cerrojo resonó en la casa vacía, y yo me derrumbé en el suelo, llorando de impotencia y dolor. La casa estaba sucia, despojada de todo lo que la hacía mía, pero al menos había recuperado mis paredes. O eso creí. 2 días después, mi hermana Laura apareció en mi puerta. Esperaba ver arrepentimiento en su rostro, quizás lágrimas, una disculpa desesperada.
Pero no había nada de eso. Se cruzó de brazos, con una expresión fría y desafiante. Solo intentaba ayudarte, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. ¿Ayudarme? Susurré, sin poder creer lo que oía. Ellos me ofrecieron un buen dinero. Continuó, sin inmutarse. Tú ibas a vender la casa tarde o temprano. Además, tenías deudas, ¿no? Pensé que sería lo mejor para todos. La miré, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Sin preguntarme, sin decirme absolutamente nada, era mi casa, Laura. Estás exagerando, respondió con una frialdad que me partió el corazón. Además, ellos solo querían un lugar estable para vivir, y tú ni siquiera estabas aquí. En ese instante, lo comprendí todo. El problema no eran los suegros de mi hermana, ni el dinero, ni la casa vacía. Era ella, mi propia hermana. La persona en la que más había confiado en el mundo me había traicionado de la forma más cruel posible, vendiendo no solo mi hogar, sino también nuestra relación, por un puñado de billetes. La sensación de soledad fue abrumadora. Pasaron semanas antes de que pudiera encontrar un poco de paz en mi propia casa. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras. Luego, me dediqué a limpiar cada rincón, a deshacerme del olor ajeno que impregnaba las paredes, a borrar cualquier rastro de su presencia. Pero el daño no era solo físico, era una herida mucho más profunda. La sensación de haber sido traicionada desde adentro, por mi propia sangre. Las noches eran las peores. A veces, me despertaba sobresaltada, creyendo escuchar sus voces en el pasillo. Otras veces, me encontraba llorando sin razón aparente, simplemente mirando las paredes vacías que antes estaban llenas de vida. Poco a poco, sin embargo, el silencio que tanto me había atormentado empezó a convertirse en mi aliado. Era un lienzo en blanco sobre el que podía empezar a reconstruir mi vida. Una tarde, mientras ordenaba mis libros, encontré una nota doblada entre las páginas de una novela. La letra era de la mujer que había ocupado mi casa. Decía: «Gracias por tu hospitalidad. Nos hubiera encantado quedarnos más tiempo». Por un momento, sentí un destello de rabia, pero luego, algo cambió. Rompí la nota en pedazos, no con furia, sino con una calma nueva, liberadora. Ya no me importaba su opinión, su descaro, su presencia en mi pasado. Todo se desvaneció con esos trozos de papel. Meses después, decidí que era hora de un cambio real. Compré botes de pintura color marfil y pasé un fin de semana entero pintando las paredes, llenando la casa de luz. Planté nuevas flores en el jardín, esas que siempre me habían gustado. Compré una mesa de comedor nueva, pequeña y redonda, solo para mí. Cada pequeño cambio era un paso más para recuperar mi espacio, para que cada rincón volviera a respirar mi esencia. Laura me llamó varias veces durante ese tiempo. Sus llamadas aparecían en la pantalla de mi teléfono, pero nunca contesté. Comprendí una lección muy dura. A veces, la familia no se pierde, simplemente se suelta. Se deja ir para poder sanar. Esa Navidad, por primera vez en mi vida, la celebré sola. Encendí las luces del árbol, puse mi música favorita y preparé una cena deliciosa solo para mí. Mientras comía, miré a mi alrededor, a mi hogar reconstruido, a las paredes que ahora brillaban con una nueva energía, y sonreí. Una sonrisa genuina, que venía desde el fondo del alma, porque había aprendido algo fundamental. No todos los que dicen ser familia merecen tener las llaves de tu casa, y mucho menos las de tu corazón. Pasaron algunos meses más. Un día, por casualidad, me enteré de lo que había sucedido después. Los suegros de mi hermana, al sentirse estafados, la habían demandado para recuperar su dinero. Para poder pagarles, Laura tuvo que vender su coche y endeudarse aún más. Al escucharlo, no sentí alegría ni satisfacción. No me alegré de su desgracia, pero tampoco sentí pena. Lo que sentí fue una extraña sensación de justicia poética,
como si el universo hubiera equilibrado la balanza por sí solo. Comprendí que, a veces, la vida no necesita venganza, solo necesita distancia. Y esa distancia, la que me separaba de ellos, de su mentira, de mi pasado doloroso, se convirtió en mi nueva paz. Mi hogar ya no era solo un lugar físico, era un santuario que yo misma había reconstruido, un símbolo de mi propia fortaleza y resiliencia. Y en ese santuario, finalmente, volví a estar en casa. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te ha gustado o te has sentido identificado de alguna manera, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.